Vamos a resolver este ejercicio que dice lo siguiente. Dice una sección de una pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por dos cables, por los cables mostrados. Se sabe que la tensión es de 840 libras en el cable AB y de 1200 libras en el cable AC. Determine la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estaca A. Bien, vamos a ver qué datos tenemos. En este caso, pues no es nada complicado identificar que tenemos las tensiones. Tenemos tensión AB y tenemos esta tensión AC. Aquí, qué bueno que está este ejercicio. Pongo bien esto. Porque en este caso, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De un sistema en equilibrio o de un sistema concurrente? Si nos está pidiendo que determinemos la magnitud y dirección de la resultante. Les pregunto, ¿qué vamos a utilizar? ¿Un sistema concurrente o está en equilibrio el sistema? Les pregunto, chicos, ¿qué combas? No, en equilibrio recuerda que así es, ese es el punto. Eso es lo que quería que de cierta manera visualizaran en este ejercicio. En este caso vamos a recordar un poquito. Vamos a ponerlo aquí, de hecho. Vamos a ponerlo aquí. Sistema concurrente trabajamos con la fuerza resultante diferente de 0. O sea, alguno de sus términos puede ser 0. El término en X o el término en Y puede ser 0, pero no los dos. Y el sistema en equilibrio la fuerza resultante va a ser igual a 0. ¿Sí? Tanto la componente en X como en Y o en el caso de tres dimensiones en K. Entonces, en este caso, sabemos que tenemos magnitudes y que nos pide calcular la magnitud y dirección de la resultante. En este caso, estamos trabajando o vamos a hacer el análisis de un sistema concurrente. Entonces, me atreví a poner este ejercicio para que vean la diferencia cuando hay que calcular o aplicar sistema concurrente y cuando aplicar equilibrio de una partícula. Entonces, en este caso, les repito, como el texto del ejercicio nos está mencionando que determinemos la fuerza resultante, vamos a utilizarnos o apoyarnos del sistema concurrente. Si el ejercicio no nos mencionara absolutamente nada con respecto a la fuerza resultante, que no existiera esto, estamos hablando de un sistema en equilibrio, ¿sí? Entonces, para que vayan viendo más de forma tangible, si se puede decir de esta manera, cuándo aplicar una solución y cuándo aplicar la otra. Bien, otro dato que nos está diciendo o que nos está indicando que calculemos o que lo hagamos con respecto a la estaca A. Entonces, en este punto donde esté A va a ser nuestro punto de referencia. En este punto, o exactamente en el punto A es donde vamos a trazar nuestro plano cartesiano y vamos a definir las características de cada uno de estos vectores. Tenemos obviamente la magnitud, pero bueno, ahorita con el procedimiento yo creo que se va a entender más. De entrada pues vamos a dibujar el plano cartesiano. Esta va a ser nuestra referencia, aquí vamos a tener este elemento X, este elemento Y y este elemento de acá que va a ser Z. Entonces tenemos, yo los voy a plantear así para unificar un poquito la distribución de los ejes con respecto a los ejercicios anteriores. X, Y y Z. Y aquí va a ser el 0. Bien, entonces voy a cortar esto y me voy a una hoja nueva. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Bien, entonces vamos a proseguir. Entonces ahí ya tenemos
nuestro plano cartesiano en 3 dimensiones. Es obvio que es un sistema en 3 dimensiones. Vamos a poner en otro color los vectores. Aquí tenemos este vector que va en esta dirección. Ahorita ponemos ahí la magnitud y vamos a poner en amarillo acá ahí está. Vamos a poner sus magnitudes. Voy a revisar. La AB tiene una magnitud de 840. La AB sería de aquí a acá, sería 840. Vamos a ponerlo con su color correspondiente. Vamos a ponerlo con azul. 840 libras. El otro, creo que 1200, vamos a revisar. El otro, el cable AC, tiene una magnitud de 1200 libras. Entonces este de acá tiene una magnitud de 1200 libras. 1200 libras. Bien, voy a tratar de trasladar ese sistema acá abajo a un diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Tenemos algo así. Entonces tenemos que va a ser X, Y y Z. Ok, vamos a determinar la distancia, vamos a trazar la trayectoria de ese vector con respecto a este punto de referencia. Ya tenemos que X, lo voy a poner acá porque nos va a quedar negativos, vamos a ponerlo en delgado. Ahí está. X, Y acá la Z también así. Ahí está. Vamos a trazar primero el azul. Bien, con respecto al eje X, que sería sobre esta dirección, pero por la inclinación creo que hice mal este eje. ¿Se lo puedo borrar? No lo puedo borrar. A ver, regreso un poquito la imagen. Aquí la puedo borrar. Si realmente el eje X sería este de aquí a acá. Sería paralela a este. Al sistema. Ahí está. Entonces quedaría así. Vamos a ponerlo así X y vuelvo a tomar esta figura. Luz. Ahí está. Que la tomo. Así. Tomarla. Me voy para acá. Ahí está. Esta la voy a quitar. Esta bueno, lo voy a quitar. Creo que de hecho se quedaba atrás, entonces está de más borrarlo, pero bien. Ahora sí. A ver, con esta funciona. Ahí está, ahora sí. Bien, voy a borrar nada más este eje para alinearlo con el que está ahí. Y ahora sí a poder comenzar. Ahí está. Va un poquito para acá. Ahí está. Entonces va a ser aquí uno más pequeño. Ahora sí. Bien, ahora sí, muchachos. Me he puesto acá este. Es de 840. No, pues, y acá vamos a poner ahora sí el amarillo. 1200.
Desde 1200 libras. Y si mal no recuerdo, este es de 840. 840. Ahora sí. Bien, vamos con el vector azul. Con respecto al eje X, nosotros vamos a analizar toda esta distancia hasta aquí. El eje X, lo voy a poner de rojo. Ahí está. Me voy de aquí hasta acá. Hasta donde está el muro más o menos. Con respecto a esta línea roja que acabo de poner, ¿qué distancia está recorriendo este vector azul? Correcto. Entonces vamos para acá, más o menos lo voy a poner por ahí. Por ahí. 16 pies. 16 pies. Le voy a poner un signo negativo porque es un menos. Bien. Ahora, con respecto al eje Z, ¿cuánto se está desplazando de este punto a este punto ese vector con respecto al eje Z? 11 pies, correcto. Entonces voy a tomar esta. Ahí espero que medio quepa. Ahí está. Vamos a poner 11 pies. Y hacia arriba, de este punto 0 hasta esta altura, ¿cuánto nos estamos desplazando? Correcto, listo, ya está. Entonces ya tenemos ahí trazado pues cómo se está desplazando ese vector. Por ahí ahí está. 8 pies. 8 pies. Vamos a poner entonces, o vamos a marcar ese vector azul que va desde aquí hasta este punto. Ahí está. Bien, vamos a representar entonces este vector que ya sabemos que es el AB con respecto a estos desplazamientos, el vector o la cuerda o la tensión AB. Con respecto a X, ¿cuántas unidades nos desplazamos? Menos 16. Menos 16. Vamos a poner las unidades para no entrar en... Aquí sí es súper necesario, como vamos a manejar dos tipos de unidades, sí es necesario poner las unidades desde un inicio. Va a ser en Y. Con respecto a Y, que es la altura, ¿cuánto nos desplazamos? 8 unidades hacia arriba, más 8 metros en J. Y con respecto a Z, ¿cuánto nos desplazamos? 11 pies. Pues son pies, pero ahorita lo modifico. Más 11 pies. Voy a quitar aquí estos metros que eran pies. Aquí también son pies. Listo. Pies, pies. Ok, ya tenemos entonces la representación de dónde inicia ese cable. De hecho, vamos a quitarlo de tensión. Vamos a dejarlo nada más como AB. AB, ahí está. Ahora sí. Ese es el vector posición o el desplazamiento que sigue esta cuerda azul. Ya trazamos para poder determinar a detalle cada una de sus longitudes con respecto a cada uno de los ejes cartesianos del sistema de 3 dimensiones. Ahora vamos con el amarillo. Voy a volver a tomar el rojo. Y bien, ahora vamos con este vector amarillo. Queremos ver su trayectoria desde este punto 0 hasta este punto. Con respecto al eje X, ¿cuánto nos estamos desplazando? Con respecto a este eje X, el vector amarillo, ¿cuánto se está desplazando? No, si hay una longitud. Es desde este 16 pies, efectivamente. ¿Sí? ¿Sí logran verlo? De aquí a acá. Este es paralelo a este eje. Entonces tenemos que con respecto al eje X también se desplazó menos 16, entonces nos ubicamos ahí nuevamente. Ahora con respecto al eje Y, que es la altura, ¿cuánto se está desplazando ese vector desde su origen hasta este punto? 8 pies, correcto. Entonces tenemos que va a ser 8 pies. Bien, ahorita lo consideramos. Con el eje Z, ¿cuánto se desplazó de aquí para acá?
Sí, vamos a ver, de aquí a acá son 11, vamos a ver, exacto, vamos a poner, de aquí a acá son, exacto, 11 pies. Si sabemos que el total es 27, pues obviamente que de este punto a este punto, pues son 16 pies, como bien comentan sus compañeros. Entonces tenemos que se va a desplazar con respecto al eje Z 16 unidades. Entonces se va a ir para acá. Ahí está, 16 unidades. 16 pies, que en este caso también serían negativos, ¿no? Porque está yendo al lado contrario del eje positivo, ¿no? Nuestro origen. Bien, ya habíamos quedado que la altura son 8 pies también. Entonces se va a desplazar de aquí a acá 8 pies. 8 pies. Entonces, bien, por perspectiva y por cómo puse los ejes, me va a quedar un poquito distinto, pero pues no pasa nada, ya tenemos definido los desplazamientos. Entonces, ese vector amarillo, lo escribo aquí, ¿no? Me pongo grueso. Ahí está. Bien, ahora sí, vamos a definir el vector posición de la cuerda AC o del cable AC. Entonces tenemos que AC, aquí le ponemos una flechita para indicar que es el vector, acá igual en el azul le ponemos una flechita para indicar que es el vector. Bien, con respecto al eje X, ¿cuántas unidades se desplazó ese vector? De aquí hasta acá, pues habíamos dicho que eran menos 16 porque está yendo al lado negativo del eje X. Menos 16 pies en Y. Con respecto al eje Y, tiene la misma magnitud que el vector azul. Se desplazó 8 unidades hacia arriba, 8 pies en J. Y con respecto al eje Z, vimos que va de aquí para acá. Entonces vamos a tener una magnitud negativa y se desplazó 16 pies, que fue lo que determinamos acá en la barra. Serían 16 pies en K. Aquí igual me faltó la K. Bien, entonces ya tenemos en este caso el vector que representa el desplazamiento de cada uno de los dos vectores involucrados. Bien, como nos pide calcular la fuerza resultante, pues ¿qué hacemos en los sistemas concurrentes? Pues simplemente la fuerza 1 más la fuerza 2, pues nos iba a dar la fuerza resultante, que ya sabemos que en este caso va a ser distinto a 0. Bien, obviamente nosotros tenemos que trabajar con las unidades de fuerza, que en este caso van a ser libras, para poder llevar a cabo este planteamiento. Tenemos que simplemente nos basamos en cómo está distribuido cada uno de los vectores para poder representar un vector con respecto o más bien representarlo de forma cartesiana cada uno de esos vectores, pero con base a su desplazamiento. Por eso las unidades de desplazamiento o de distancia en pies. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir este vector en términos de fuerza, que en este caso sería libras. Ya habíamos visto el día de ayer que para obtener el vector fuerza requerimos de la magnitud de la fuerza por la distancia o por la representación vectorial del vector donde involucra esta fuerza directamente sobre su magnitud. En este caso, para poder determinar la fuerza AB, requerimos, o el vector fuerza B, requerimos la magnitud de la fuerza, el vector posición o de desplazamiento de esa cuerda que genera esa fuerza y su magnitud. Entonces ya tenemos suficientes datos para poder convertir ese vector AB que teníamos aquí en términos de fuerza. Ahora tenemos otro vector que se conoce como el vector AC. Vamos a aplicar lo mismo, aquí es fuerza AB. Entonces vamos a tener la fuerza AC por el vector distancia o el vector posición o el vector que representa la posición AC. Aquí le puse AB, pero es AC. Dejen borro esto. Aquí está. Entre la magnitud AC, pues vamos a hacerlo.
Vamos a primero determinar el vector fuerza relacionado al cable AB. La magnitud AB ya la conocemos, que es esta de aquí, 840 libras. Tenemos que son 840 libras, que es este término. Voy a poner una flecha para indicar que es cada cosa que vamos a ir sustituyendo, por el vector, aquí puedo ponerlo entre paréntesis, por el vector AB, que ya lo tenemos, que es este de acá. Vamos a ponerlo tal y como lo tenemos ahí, que sería menos 16 pies en I más 8 pies en J más 11 pies en K. Entre su magnitud, para eso necesitamos obviamente calcular la magnitud. Vamos a calcularla, la magnitud AB. Ahí me apoyan con su calculadora, por favor. Vamos a sacar la raíz cuadrada de cada uno de los términos de ese vector, que sería 16 al cuadrado. No olviden poner, gracias, no olviden poner los paréntesis, más 11 al cuadrado. Vamos a obtener 21 pies, como comenta su compañero. Entonces aquí tenemos 21 pies. Vamos a hacer primero la operación relacionada a lo que está en los paréntesis. Ya habíamos mencionado que vamos a dividir cada uno de los términos del vector entre su magnitud. Perdón, este no es. Este término entre este, posteriormente este entre este, y al final este entre este. Entonces vamos a representar aquí la operación. Tenemos que f AB, para obtener el vector, tenemos que la magnitud de ese vector es de 840 libras, pero queremos conocer qué magnitud tiene cada uno de los componentes, o qué magnitud en cada uno de los ejes está aportando en ese vector. ¿Cuánto da la primera división? Menos 16 entre 21, por favor. Ahí las unidades ya se van. Este con este. Menos 500. Ya todo. Bueno, en este caso vamos a hacerlo paso por paso y el otro nos vamos directo. ¿Cuánto da 16 entre 21, por favor? Menos 0.76 en I. El siguiente, por favor. 0.38 en J. Y el último, por favor. 0.52. Gracias. Ahora sí vamos a desarrollar este término por este término por este, y este término por este, y con base a lo que comentaba ahí su compañero, era menos 560. ¿O cuánto da el 560? ¿Cerrados? En I. El siguiente, por favor. Aquí ya serían libres. Libras en I. El siguiente, por favor. ¿Cuánto, perdón? 320. ¿Sí pueden revisar el primero, por favor? ¿Si es 560 o da otra magnitud? Este. A mí me dio 638. Ok, es eso. Sí, 638. Gracias. Ok. Bueno, ese no hay tanta diferencia. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 638. Punto 4, listo, ahí está. El otro, pues aquí sí son milésimas, no genera tanto problema. El último término, por favor. 400, gracias. 39.9 libras en K. Y observamos, a partir de esta operación que acabamos de hacer, inicialmente teníamos un vector con unidades de longitud, pero aplicando esta operación pudimos obtener ya en términos de fuerza nuestro vector, y como observamos, efectivamente ya pudimos encontrar en términos de fuerza este vector. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con este. Me voy a tomar
Bueno, voy a cortar este. Voy a cortar este de aquí. Esto está aquí. Voy a poner aquí en una nueva hoja. Y también voy a tomar el último vector este. Voy a tomar este. Me voy acá. Y aquí lo pongo. Ahí está. Bien, entonces vamos a plantear ahora la obtención, aquí sabe, del vector AC. Ya teníamos por ahí que ese vector tiene una magnitud de 1200 libras, exacto, 1200. Entonces vamos a ir sustituyendo ahora cada uno de estos términos de esta ecuación. Entonces vamos a sustituir este valor que son 1200 libras. Entonces tenemos 1200 libras, abrimos el paréntesis y ponemos el vector correspondiente a la posición de AB, que sería este. Sería menos 16 pies en I, más 8 pies en J, más 11 pies en K. Todo eso entre su magnitud, vamos a sacar su magnitud, la magnitud AC, ¿ya alguien la calculó por ahí? 24, gracias. Aquí ya omití pues toda la operación que habíamos hecho, ya omití este cálculo, ya lo voy a poner directo. Aquí me comentan que es 24, entonces aquí vamos a poner 24 pies. Entonces vamos a hacer lo mismo, hacer la división entre cada uno de los términos y multiplicarlo por 1200. Ahora sí, ya para omitir ese paso me dicen cuánto les da directamente, por favor. Primero me dio 1799.2. Punto 2, gracias, ya quedaría libras en I. El siguiente, por favor. 399.6. Ajá, el siguiente, por favor. 799.6. Punto 2, 16 aquí. Ah, perdón. 799.16. Ah, ok, a ver. Ah, sí, porque es este de acá, ¿verdad? Sí, perdón. Entonces, ¿pueden hacer la corrección, por favor? Sí, gracias. Menos, entonces, ahí está, listo. Entonces aquí supongo que nos va a dar otro valor. ¿Cuánto nos da en K, por favor? 20. Ajá, en K. 800. Gracias. 800 libras en K. Bien, entonces ya tenemos aquí la forma o la representación vectorial de la fuerza o la tensión que ejercen esas cuerdas. Pero recordamos y tenemos que determinar la fuerza resultante. Entonces vamos a plantear la sumatoria para poder posteriormente ir al sistema de ecuaciones. Entonces es la suma de los dos vectores que tenemos aquí encerrados, este y este. Vamos a plantearla aquí, sería, entonces voy a poner una flecha para indicar que estamos ahora aquí. Sería menos 638.4 libras en I más 320 libras en J más 400 más 439.9 libras en K más la otra fuerza que tenemos que es AC, sería menos 799.2 libras en I más 399.6 libras en J menos 800 libras en K. Y me dicen cuánto les da, perdón, aquí queremos determinar la fuerza resultante o la componente en X de la fuerza resultante
la componente en Y de la fuerza resultante y la componente en K de la fuerza resultante o en Z de la fuerza resultante. Entonces vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo con blanco. Vamos a plantear... perdón, me estoy confundiendo. Aquí sí hay que hacer la suma, perdón. Sí, ya me estaba yendo con lo de equilibrio. ¿Cuánto les da la primera suma, por favor? 1437.6 libras, correcto. El siguiente término, por favor. Libras, gracias. Y el último, por favor. Menos 360.1. Menos 360.1 libras en K. Y bien, ya tenemos aquí la fuerza resultante en términos cartesianos o componentes cartesianas o componentes unitarios. Vamos a sacar su magnitud. Vamos a poner aquí que es la fuerza resultante es igual a esto. Vamos a sacar su magnitud, que es la raíz cuadrada de cada uno de esos términos al cuadrado. Y sería 1437.6 libras al cuadrado más 719.6 libras al cuadrado más menos 360.1 libras al cuadrado. Y a todo eso le sacamos raíz cuadrada y me dicen cuánto les da, por favor. Que les tiene, no es cierto, aquí sí les tiene que dar un valor distinto. 1647.4 1647 punto qué, perdón. 45 libras. 45, gracias. Bien, podemos también sacar el ángulo de inclinación o la posición con respecto a los ángulos que presenta esta fuerza resultante. Ya habíamos manejado anteriormente las expresiones, es θ de x, ahora sí, coseno a la menos 1 de la componente en x entre la fuerza resultante. Tenemos θ y, sería coseno a la menos 1 de f de y entre la fuerza resultante, o la magnitud de la fuerza resultante más bien, vamos a ponerla, y sería θ z, que sería coseno a la menos 1 de la componente en z entre la magnitud de la fuerza resultante. Entonces voy a poner nada más la operación del primero, ya la otra pues la omitimos. Sería coseno a la menos 1 de la componente en x de nuestro vector, que sería esta sería la componente en x, la componente en y esta sería la componente en z. Entonces tendríamos que hacer menos 1437.6. Voy a omitir las unidades porque pues se van a simplificar. Entre 1647.45. ¿Cuánto da ese primer ángulo, por favor? 150.76 grados. Ok, hacen lo mismo, pero obviamente ahora utilizando esta componente para obtener θ y, por favor, y lo mismo con θ z. Y me dicen el resultado, por favor. Y me sale 64.09. 64.09, correcto.
y en Z 102.62. Correcto, 102.62 grados. Entonces ya tenemos tanto pues la representación vectorial o cartesiana de la fuerza resultante, que es esta, su magnitud, que es esta, y más bien su posición con respecto a los vectores, que son estos, ¿sí? Entonces aquí, bueno, igual ya se me estaban yendo ahí por ahí la idea, que ya quería plantear un sistema de ecuaciones, pero pues no era necesario. ¿Por qué me confundí? Por eso que ya habíamos trabajado con el equilibrio y las fuerzas las igualamos con cero y planteamos el sistema de ecuaciones. Aquí hay que sacar la suma. Aquí sí hacemos la suma para sacar la fuerza resultante, como lo hicimos a partir de este procedimiento en blanco. Sumamos cada uno de los términos para obtener cada una de las componentes de la fuerza resultante. Sacamos su magnitud y a partir de cada uno de los términos de la fuerza resultante y de la magnitud de la fuerza resultante pudimos calcular los ángulos con respecto a cada uno de los ejes del plano cartesiano de 3 dimensiones y la fuerza resultante. Entonces esto fue lo que nos dio. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o comentario de este ejercicio. Bien. Bien, vamos a resolver otro y vamos a ver ya la diferencia cuando aplicamos sistema en equilibrio, qué nos dice el texto y qué información nos da el ejercicio. Ahora tenemos este caso que dice: un contenedor se sostiene mediante 3 cables unidos a un techo de la manera mostrada. Determine el peso del contenedor si se sabe que la tensión en el cable AB es de 6 kilonewtons. De entrada no tenemos mayor información con respecto a la fuerza o tensión de los cables. Tenemos 3 cables ahí representados, nada más tenemos información de uno. La masa pues tampoco la conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, el texto de entrada no nos comenta absolutamente nada con respecto a la resultante. Eso ya nos da a entender que vamos a trabajar con un sistema en equilibrio. Otro punto, tenemos un elemento que lo estamos sosteniendo sin que se desplace a ninguna dirección. Eso también nos indica que estamos trabajando con un sistema en equilibrio. En este caso, pues la masa es la que queremos equilibrar y por eso los cables van a experimentar diferentes tensiones porque están en diferentes posiciones. Entonces vamos a analizar o vamos a realizar el desarrollo algebraico para poder calcular la magnitud de cada una de las tensiones que desconocemos, que en este caso va a ser la del cable AC y AD, y la masa tampoco la conocemos. Entonces vamos a hacer el procedimiento considerando que la fuerza resultante pues va a ser 0 en cada una de en cada uno de los ejes o en cada una de las componentes cartesianas o unitarias. Bien, aquí observamos si el punto de referencia va a ser el punto A, porque pues ahí están interceptándose todas las cuerdas. Entonces vamos a plantear ahí nuestro sistema, que ya está marcado aquí, ¿no? Pero vamos a remarcarlo, nuestro plano cartesiano. De aquí a acá tenemos la X, que ya está marcada. Ahí está. De aquí hacia acá tenemos la Y. Y aquí como que un poquito en esta perspectiva tenemos la Z. Entonces vamos a ver, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que acabamos de hacer y que hicimos en el ejercicio de la clase pasada, que identificamos la posición de cada cable con respecto a su desplazamiento, después la convertimos en unidades de fuerza o planteamos el procedimiento para convertirlo a unidades de fuerza y vemos qué nos queda y qué podemos resolver con base a lo que nos queda. Entonces voy a tomar esta figura y me la llevo a otra hoja. Acá la tenemos y vamos a marcar con diferentes colores las cuerdas. Aquí tenemos este cable AB, perdón, que ahí sería ese vector. Vamos a poner con verde el AD, sería de aquí a acá, y con amarillo el AC, que sería de acá. Aquí sí se requiere pues mucha imaginación para ver más o menos los desplazamientos con respecto a cada uno de los ejes, pero pues vamos a intentarlo entender lo mejor posible para poder resolver lo mejor posible, obviamente,
este ejercicio. Entonces voy a remarcar aquí los ejes. Aquí tenemos Z, X y Y. Ahí está, listo. Vamos a marcar también el vector del hacia abajo. Va hacia acá abajo. Que también pues lo desconocemos. Bien, voy a volver a plantear acá el sistema coordenado para poder determinar cada uno de los vectores. Vamos a irlo dibujando cada uno para poder obtener la posición de cada uno de esos vectores. Así, así. Ok. Vamos a decir que es X, Y y Z. Bien, vamos con el azul. Con el azul vamos con el azul. Este va a ser, este punto va a ser el punto de referencia. Este punto que tenemos aquí. Quiero que vean esto. Observan y exactamente aquí en este punto, ahí está estorbando la línea roja, pero exactamente en este punto, que es donde está alineada también la masa, es el punto de referencia. O sea, todo esto va a ser, aquí va a ser el 0, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica? Que este está sobre el eje Y. Este punto azul que estoy marcando aquí está sobre el eje Y. Hay que tener eso en cuenta para que ahorita entendamos bien cómo nos vamos a ir desplazando para poder ir marcando cada uno de los vectores. Bien, vamos entonces a poner una línea más delgada para acá. Sería roja esta. Para acá para marcar los negativos y para acá. Ahí está. Bien, vamos ahora con el azul, ahora sí. Con respecto al eje X, que sería este que pretendo marcar, perdón. Este que está aquí, este eje X que está horizontal, que está acá. ¿Cuánto se está desplazando el vector azul? ¿Cuántas unidades? Correcto, 450. Muy bien. Entonces nos vamos para 450 unidades. Vamos a ponerlo por ahí. Para que no... ahorita lo convertimos. Primero vamos a identificar los vectores y ahorita lo convertimos. No. 450 milímetros. Ok. Con respecto al eje, voy a quitar esta Z de aquí. Está. A ver, vamos a ver. Ok, con respecto al eje Z, este vector azul está aquí, que está exactamente aquí en la mitad. Entonces, ¿cuánto nos desplazamos con respecto al eje Z? Hagan de cuenta que de aquí a acá empieza el eje Z, el eje Z. Aquí va a ser, exacto, y de aquí para acá va a ser el Z negativo. Entonces, exacto, ahí va a ser 0 con respecto al eje Z. Entonces no vamos a tener ningún desplazamiento en esa dirección. Con respecto a la altura de este punto hacia este, ¿cuánto nos vamos a desplazar? Gracias, 600. Vamos a ponerlo el azul. Bueno, más bien vamos a ponerlo en blanco. Y nos vamos a ir hacia arriba 600, de aquí para acá. Ahí está. Vamos a poner aquí 600 milímetros. Y ahora sí vamos a trazar el vector azul. De aquí hasta aquí. AB. Y vamos a poner aquí de una vez sus componentes. AB. Con respecto al eje X, definimos que nos fuimos 450, pero hacia este lado. Entonces tendría un signo negativo. Sería menos 450 milímetros en J, corresponde a la altura. Nos estamos yendo para arriba con respecto a la referencia, que es este punto A. Entonces vamos a tener más 600 milímetros en J.
Y quedamos que con respecto al eje Z no se desplazó nada. Entonces tenemos que va a ser más 0 en K. Bien, vamos con el otro vector que va a ser el verde. Vamos con el verde. Aquí sí va a ser diferente con respecto, obviamente, al azul. Vamos a ver entonces el vector verde con respecto al eje X, que es de aquí. Con respecto a ese vector. Muy bien, 500. Entonces nos vamos 500 con respecto al eje que va a ser para acá. De aquí para acá. Ahí está el rojo, vamos con el verde, blanco. Muy bien, 500. Ahí ponemos 500. Ahora con respecto al eje Z, que sería de aquí para acá. Exacto. Voy a poner de aquí para acá sería 360. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo con blanco. Ajá. Y con dirección A. Paralelo al eje Z. Y vamos a poner más o menos ahí. 360. Bien, y la altura, pues ahí no tenemos problema. Las tres alturas van a ser la misma, van a ser de 600. Entonces de aquí a acá vamos hacia arriba. Ahí está. 600. Ok, vamos a marcar el vector verde del origen hacia acá. Y ya trazamos ahí la ruta del vector verde, que va a ser el vector AD. En este caso el vector AD, por lo tanto, vamos a tener 500 milímetros, porque se fue al lado positivo, 500 milímetros en I. En J se fue 600 milímetros hacia arriba. Y en K se fue, ¿cuánto habíamos quedado? 360. 360 milímetros en K. Bien, vamos con el otro vector, el amarillo, el AC. Vamos a ir trazando cómo va a quedar cada uno de sus datos para poder representar el vector que defina la dirección de este cable AC. Bien, entonces vamos. Con respecto al eje X, o sea, cuánto se está desplazando en esta dirección este vector amarillo. 0, ¿no? No sé, con respecto al eje X no tiene desplazamiento este vector. ¿Por qué vemos que no tiene desplazamiento? Porque está alineado a este punto. Este punto está alineado aquí. Este punto o esta recta que acabo de marcar no tiene desplazamiento en X. Entonces no tiene desplazamiento en X. El desplazamiento en Z, ¿cuánto se está en Z? ¿Cuánto se está desplazando de aquí para acá? 320. 320 en Z, correcto. Entonces vamos a tomar este y 320 para atrás. Ahí está, vamos a ponerlo por ahí. Ahí está. 320. 320 milímetros. Ok. Y con respecto a Y, pues es la misma altura para todos. Van a ser 600 milímetros. Y para
Tenemos este signo negativo y vamos a pasarlo por el otro lado. Es como si tuviéramos un -1 por FWY. Entonces quedaría FWY igual a -537.45 kilómetros entre -1 y ya nos queda positivo. 537. Peso, de hecho podemos determinar la masa. Vemos que peso es igual, pues ese resultado que ya tenemos está correcto. Pero podemos, por si nos interesa saber cuál es la masa o la magnitud en kilos de ese elemento que está sosteniendo las cuerdas, lo único que hacemos es masa por gravedad. Sería entonces la masa igual a W sobre gravedad, y por lo tanto tendríamos que la masa sería 537.45, sería kilonewtons, sería por 10 a la 3 newtons entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa? No te escucho. 4.84. Gracias. 54.84 kilogramos. En caso de que el ejercicio nos pidiera la masa de ese elemento que estamos sosteniendo.
Entonces ya vimos que aquí en este caso pues sí es un poco más extenso o muy extenso el procedimiento porque